¿Qué tienen en común un niño haciendo berrinche en el asiento trasero de un coche, un hombre despertado en la madrugada por 3 fantasmas y una canción alegre que repite que alguien te está mirando constantemente? Aparentemente nada. Uno es un recuerdo incómodo, otro es un cuento del siglo XIX. El tercero suena en centros comerciales, escuelas y películas navideñas desde hace décadas. No comparten época, no comparten intención ni comparten lenguaje. Y aún así, el archivo los conserva juntos por una razón. Los 3 activan la misma sensación silenciosa, la de estar siendo observado, medido, comparado con una versión más correcta de ti mismo. Y si lo ves, ya no puedes dejar de mirar. Este episodio no trata sobre la Navidad, tampoco trata sobre portarse bien, ni sobre dar regalos. Trata sobre un mecanismo, uno que se enciende cada diciembre, atraviesa la infancia, se incrusta en la cultura y termina instalándose en la conciencia. Porque diciembre no solo celebra, también calibra. Hola, gracias por llegar a este jueves de Archivo 42. Este es el episodio 19, el cuento de la Navidad. Y no es el que crees. Este niño no cae bien. Va en el asiento trasero de un coche, de noche, en diciembre. El vidrio está empañado. Las luces de la carretera pasan borrosas. El coche huele a abrigo húmedo, a dulces y a cansancio. Viene de pasar la Navidad con los abuelos, en una ciudad lejana. Demasiados abrazos, demasiada azúcar, demasiadas horas de viaje. El niño no duerme. Está rígido, atento, aferrado a una sola idea: llegar a casa, conectar un videojuego y estrenar un juego que acaba de recibir. En algún punto del camino, los adultos, entre risas, dicen que olvidaron algo. Era la consola, la que siempre llevaba, la que era parte de su ritual. Primero pregunta, luego insiste. Y cuando la risa no se detiene, algo se rompe. La escena se tensa, la alegría se cae. Por más que le dicen que era una simple broma, ya no escucha. La ausencia empieza a ocuparlo todo. Cuando llegan a casa, la puerta se abre. Las luces están encendidas, el árbol de Navidad sigue ahí, y en un rincón de la sala, envuelta con cuidado, hay una bicicleta. No es una sorpresa sutil, es evidente lo que es, grande, real, presente y esperando a ese niño. Él no la ve, porque su atención está secuestrada por lo que cree que le falta. Exige que revisa en el coche, no mira el árbol, no mira la sala, no mira el pino de Navidad. Le muestran la maleta donde venía su videojuego, como unas ganas de que dejara de estar molestando. Y en un acto hostil, se va a acostar molesto. La bicicleta se queda donde está, quieta, como si no tuviera prisa. El regalo y el niño coinciden en el mismo espacio, pero no en el mismo momento. ¿Quién habrá sentido más decepción? ¿El objeto que no cumplió las expectativas? ¿O quien se esforzó por ponerlo ahí con tanto cuidado? No hay culpa en esta escena. No hay un arrepentimiento dramático. No es eso lo que vengo a decirte. Solo quiero dejar una observación incómoda sobre la mesa. Cuando una expectativa nos atrapa, lo presente puede desaparecer por completo. Ese niño era yo, y el archivo no guarda esta imagen para juzgarla. La guarda porque allí aparece algo que se repite año tras año, cada diciembre. La facilidad con la que el deseo, el cansancio y la idea de cómo deberían de ser las cosas nos impiden ver lo que ya está frente a nuestros ojos. Nunca he sabido distinguir entre fantasmas y recuerdos, entre proyecciones y miedos. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. La Navidad no necesita ninguna defensa, tampoco acusaciones. Para muchos es sencilla: reunirse, comer juntos, dar y recibir regalos.
ver la alegría de los niños, detenerse un poco. Para muchos sigue siendo una de las pocas épocas del año que todavía se sienten habitables. Y eso está bien, el archivo no viene a discutirlo. Pero hay algo que sí se pregunta: ¿qué ocurre debajo de todo eso? Porque más allá de las luces, los intercambios y las mesas largas, diciembre hace algo que el resto del año no hace. Te obliga a mirar la vida como una línea completa, no como días sueltos, sino como una secuencia, pasado, presente y futuro, puestos uno frente al otro, casi sin pedirte permiso, como si el año entero se comprimiera y te exigiera una revisión, un examen de conciencia. ¿Cumpliste lo que te propusiste? ¿Cómo te sientes hoy? ¿En qué esperas convertirte? Esto no es casualidad. Diciembre funciona como una auditoría cultural. Es antigua, precisa, no depende de la fe, ni de la intención, ni siquiera de las ganas de celebrarla. El calendario llega y se activa el ritual. De pronto miramos hacia atrás, evaluamos dónde estamos y con esto proyectamos, aunque sea en silencio, quién podríamos ser después. Desde niños aprendemos esta lógica, preguntarnos si fuimos buenos, mirarnos desde afuera, medirnos contra una versión ideal que parece observarnos. Y aquí aparece lo inquietante. No lo elegimos, solo lo obedecemos. Así es como se nos pasa. Por eso la pregunta es casi obligatoria. ¿Por qué es en diciembre cuando queremos ser mejores? ¿Es una convicción real o es el efecto de vernos completos, aunque sea por unos días? Cambiar no parece difícil cuando el contexto te empuja. Cuando todo alrededor habla de cierre, de balance, de nuevos comienzos, de perdonar, de compartir. Cuando la expectativa colectiva es ser mejor. Lo difícil es sostener ese impulso cuando llega enero y la vida vuelve a cobrarte intereses. Cuando se apagan las luces, cuando el año vuelve a fragmentarse de nuevo. Morir por lo que dices que amas es bastante sencillo. Eso solo te toma un instante. Vivir de acuerdo con eso, cuando nadie te está mirando, cuando no hay ritual ni música de fondo, eso cuesta toda una vida. Y aquí entra una historia del siglo XIX que no vino a celebrar la Navidad, sino a ordenarla. No como un cuento moral, sino como un dispositivo narrativo. 3 miradas sobre el yo, lo que fue, lo que es y lo que podría ser. Una auditoría temporal que seguimos ejecutando, año tras año, casi sin notarlo. Tal vez, por eso la Navidad no sea solo una celebración. Tal vez es el único momento del año en que la vida se deja ver por completo. Como un espejo de 3 caras que se enciende cada diciembre, aunque nadie lo haya pedido. No sé si una vez que este espejo se vuelve visible, siga funcionando igual, pero vamos a ponerlo a prueba. En la infancia, un regalo podía ser un mundo entero, no por su precio, sino por su precisión. Algo que llegaba y parecía saber exactamente quién eras. Algo que no solamente ocupaba las manos, sino que habría una emoción difícil de repetir, la sensación de haber sido visto. Por eso la sorpresa era tan intensa. No era el objeto, era el reconocimiento. Y esa emoción deja una huella profunda. Quizá por eso, cuando crecemos, seguimos buscándola, a veces sin saberlo, a veces creyendo que se trata de tener más cosas, cuando en realidad se trata de volver a sentir eso por primera vez, o de sentirlo al fin. Hay quien sí tuvo ese regalo exacto, hay quien nunca lo tuvo, y eso también pesa. En la adultez, el regalo cambia de forma. Muchos objetos dejan de sorprendernos, no porque sean o no útiles, sino porque ya no son inesperados. Podemos comprarlos nosotros mismos, podemos anticiparlos, podemos explicarlos, y entonces la magia no desaparece, solo se vuelve casi invisible. Por eso, cuando algo nos conmueve de verdad, casi nunca es lo más caro, es lo que no sabíamos que queríamos, lo que no estaba en la lista, lo que no respondía a una expectativa clara, pero encajó igual o mejor, como si alguien hubiera entendido algo de nosotros antes que nosotros mismos. A veces sí es algo material, es el ego que el niño interior nunca tuvo, es el libro que llega a cerrar una grieta antigua. A veces no lo es, a veces es tiempo, presencia, un vale por un café juntos, un vale por quedarse un poco más, alguien que no se va cuando la escena ya terminó. El archivo no dice que regalar esté mal, al contrario, reconoce algo quizá más sutil, que seguimos intentando decir cosas importantes con los regalos.
que seguimos usando objetos o gestos para hablar de afecto, de atención y de pertenencia, que seguimos buscando a nuestra manera esa emoción primera. El archivo además conserva una nota breve, apenas una línea, no explica nada, no acusa, solo registra un desplazamiento silencioso. El gesto se volvió trámite, el deseo se convirtió en catálogo. No está escrita como juicio, está escrita como una huella. Esa es la huella del archivo del día de hoy, como quien deja constancia de que algo cambió de lugar con el paso del tiempo. Guárdalo, porque antes de que todo esto se organizara como lo conocemos hoy, hubo alguien que ayudó a darle forma a toda esta escena. No inventó la Navidad, pero sí la volvió reconocible, doméstica, irrepetible. Y el personaje que hoy parece tierno empezó solo como un invitado y terminó convirtiéndose en juez. El archivo no abre este bloque con una biografía, lo abre con algo más difícil de pasar por alto, un gesto casi invisible. Un escritor que no estaba intentando crear una tradición global, no pensaba en rituales familiares, ni en temporadas, ni en calendarios cargados de expectativas. Estaba escribiendo escenas, costumbres, imágenes pequeñas de un mundo que sentía que se estaba diluyendo. Su nombre es Washington Irving. A principios del siglo XIX, Irving empezó a hacer algo que parecía menor, describir la Navidad como un momento doméstico, no como una fecha religiosa estricta, no como una fiesta ruidosa, sino como una escena íntima, casas cerradas al frío, mesas compartidas, historias cantadas junto al fuego, familias reunidas no por obligación, sino por costumbre. Antes de eso, la Navidad era irregular. En algunos lugares se celebraba, en otros se ignoraba. En otros incluso se prohibía. No había una forma clara, no había una imagen compartida en todos lados, no existía una escena reconocible que pudiera repetirse de casa en casa. Irving no inventó la Navidad, pero hizo algo más sutil y más duradero. Fijó la manera en que la imaginamos. En sus textos, principalmente The Sketchbook, la Navidad aparece como un paréntesis en el tiempo, un momento en que la vida cotidiana se suspende y algo distinto puede ocurrir. No es un milagro, es una pausa, una atmósfera, un acuerdo silencioso entre quienes están dentro. Y cuando una escena se vuelve imaginable, también se vuelve repetible. Y cuando algo se repite, empieza a compararse. Y cuando se compara, empieza a medirse. Ahí, casi sin subrayarlo, empieza a tomar forma otra figura. Todavía no es un juez. Todavía no lo ve todo. No lleva listas, no vigila, no evalúa. Tampoco está vestido de rojo. Es un personaje cercano, doméstico, integrado a la casa, a la noche y a la infancia. Un Santa Claus temprano, sin un uniforme fijo, sin un sistema, sin autoridad formal. Más espíritu que control, más presencia que una norma a seguir. Ese detalle es clave, porque cuando una cultura aprende a imaginar una escena, aprende también a esperarla, a repetirla, a compararla con años anteriores. La Navidad empieza a girar alrededor de una figura no por imposición, sino porque alguien la dejó entrar primero, y cuando entra a la casa, se queda para siempre. El archivo conserva esto no como mérito ni como culpa, lo conserva porque aquí ocurre un desplazamiento decisivo. La Navidad deja de ser una sola fecha y empieza a organizarse alrededor de un personaje. El molde ya estaba listo, la escena doméstica, el paréntesis en el tiempo, la figura cercana. Faltaba alguien que tomara todo esto y lo convirtiera en juicio. Ese nombre sí lo conocemos y aparece en el siguiente bloque. Cuando ese nombre aparece, el archivo cambia de temperatura. No porque sea famoso, no porque sea entrañable, sino porque ahí, por primera vez, la escena encuentra una forma operativa. A Christmas Carol, o El cuento de Navidad, de Charles Dickens, es la historia de un hombre al que se le concede algo que casi nadie podría soportar: verse completo. En una sola noche, 3 versiones del tiempo lo visitan, no para asustarlo ni para salvarlo, para mostrarle su vida puesta en una sola línea, lo que fue, lo que es
y en lo que se está convirtiendo si nada cambia. Dickens no estaba escribiendo una postal navideña, estaba construyendo un dispositivo, un esquema tan claro, tan eficaz, que ha sobrevivido a todo. Caricaturas, películas, adaptaciones libres, refritos, cambian los personajes, cambian los tonos, cambian los contextos, pero la operación permanece intacta. Pasado, presente y futuro, puestos frente al individuo, sin instrucciones explícitas, sin órdenes morales. Fue publicado en 1843. El cuento no funciona por lo que dice, sino por cómo opera. 3 visitas, 3 tiempos, 3 versiones del yo colocadas frente a frente. El pasado no aparece como nostalgia, sino como evidencia. Muestra lo que fue y lo que se perdió. El presente no es consuelo, es observador, desde afuera, registra hábitos, mide consecuencias. El futuro no amenaza ni redime, proyecta trayectorias, deja ver hacia dónde va todo si nada cambia. Dickens no inventa los fantasmas, los organiza. Convierte al tiempo en personaje para que la pregunta deje de ser «soy bueno» y se vuelva otra mucho más incómoda. ¿Qué versión de mí estoy sosteniendo con mis decisiones? Scrooge, el personaje principal, no cambia porque alguien lo enseñe a amar. Cambia porque se ve, completo, lo que fue, lo que es, lo que será si continúa igual. Ese es el golpe real del cuento. No es una historia sobre bondad, es una historia sobre exposición. Y aquí ocurre algo clave. Esa lógica no empieza con Dickens. Desde niños aprendemos la misma estructura por otros medios. Pórtate bien, todo se ve, alguien te está mirando. La sensación de que nuestras acciones son observadas, evaluadas y comparadas. El cuento no crea esa presión, la ordena, la vuelve legible. Por eso el dispositivo sigue vivo. Cada diciembre, millones de personas repiten ese recorrido sin abrir el libro. Revisan fotos antiguas, evalúan su presente, fantasean o temen futuros posibles. No porque quieran, sino porque el año termina, porque el calendario lo permite, porque la estructura está ahí, ya impregnada en nuestra cultura. Si muchos de nosotros pudiéramos ver con claridad en qué nos vamos a convertir, probablemente haríamos ajustes y cambiaríamos, pero no lo vemos, lo intuimos, y aún así, esa intuición basta para empujarnos. El problema no es querer ser bueno, el problema es vivir bajo miradas que no elegimos, tratando de cumplir estándares ajenos por miedo a la exclusión, al juicio o al olvido. El dispositivo existe, pero no dicta cómo debe vivirse una vida. Por eso ese análisis no invita a portarse mal, invita a mirar con honestidad. Dickens no creó la Navidad moderna, le dio un esqueleto. Tomó la escena doméstica que Irving había ayudado a imaginar y la convirtió en un sistema capaz de activarse solo, una vez al año, en casi cualquier mente humana. Un recorrido temporal que no exige fe, ni religión, ni lectura, solo tiempo. El archivo conserva este libro no como una obra moral, sino como un dispositivo cultural de alta precisión, una máquina que sigue encendiéndose cada diciembre, aunque ya no sepamos quién la diseñó. Y aquí ocurre algo decisivo, porque cuando el tiempo aprende a enseñarte a mirarte, alguien más aprende a venderte esa mirada, y ese alguien todavía no ha entrado a esta escena. El archivo también canta, y cuando canta, no siempre arrulla. Hay una melodía que casi todos escuchamos desde niños, a veces antes de saber leer, a veces antes de entender lo que dicen las palabras. Suena alegre, repetitiva y familiar. Se cuela en casas, en escuelas, en centros comerciales y en caricaturas. No se presenta como un mensaje, se presenta como ambientación. Santa Claus is coming to town. Santa Claus llegó a la ciudad. La letra es simple, demasiado clara para pasar desapercibida. Alguien te ve cuando duermes, alguien sabe cuando estás despierto, alguien distingue si fuiste bueno o malo, alguien lleva una lista, alguien decide. Escuchada de niño, la canción no inquieta, ordena, le da forma al mundo, promete una lógica que es comprensible. Pórtate bien, eso tiene sentido. Hay una relación directa entre conducta y resultado. No hay gritos, no hay castigos visibles, solo una consecuencia silenciosa. Escuchada de adulto, sinceramente la letra se enfría. Describe una figura omnipresente, vigilante y evaluadora. Si esa mirada tuviera cara humana, la odiaríamos. Pero como es un personaje redondo, sonriente y vestido de rojo, no nos asusta, nos tranquiliza.
Ese es el punto. La vigilancia entra mejor cuando viene disfrazada de bondad. El archivo no trae esta canción para condenar a Santa. Aquí amamos a Santa. Lo trae para entender por qué necesitamos que se vea de esa manera. Por qué el juicio resulta tolerable, incluso deseable, cuando parece justo, amable y paternal. Cuando no castiga con dolor, sino con algo más tranquilo, la posibilidad de no merecer, de no recibir, no estar en la lista de los buenos, no ser elegido o elegida este año. Popularizada en los años 30, la canción toma la estructura que Dickens organizó y la desplaza un poco más allá. Ya no son 3 visitas excepcionales al adulto solitario, es una mirada constante, instalada desde la infancia sobre todos. Desde muy pequeños, aprendemos que diciembre es el mes en que alguien nos mira de verdad. No un padre, no un maestro, alguien que lo ve todo, que no se equivoca, que compara, que registra. Y lo inquietante no es la vigilancia, es la costumbre. Aprendemos a comportarnos no solo por convicción interna, sino por la posibilidad de ser observados. El recorrido se vuelve cotidiano, pasado, lo que hiciste durante el año, presente, cómo te estás portando hoy, y futuro, lo que recibirás o no. La misma auditoría, la misma estructura, solo que ahora es cantada. El archivo conserva esto sin juicio, porque aquí ocurre algo decisivo. La máquina de Dickens baja la literatura adulta a la habitación de los niños. Se vuelve repetible, memorizable y universal, casi invisible. Y hoy, casi un siglo después, esa mirada no desapareció, solo cambió de forma. Ya no es un hombre que llega una noche al año, es un sistema que registra todo el tiempo. Los fantasmas aprendieron a hablar en código, y ahora viven dentro de nuestros teléfonos. El juez ya no llega en trineo, llega en una notificación. El archivo no tuvo que buscar demasiado lejos para encontrar al siguiente personaje. No viene del pasado, no usa capa, no llega de noche. Está contigo todo el día. Hoy ya no hace falta que nadie aparezca para mostrarte tu vida. No hace falta fantasmas ni canciones. El presente trae incorporado su propio sistema de memoria y observación. Basta con desbloquear una pantalla. A finales de año ocurre algo inquietante. El teléfono empieza a devolverte fragmentos de ti. Aparece un resumen automático, tu año en fotos, imágenes con música que no elegiste, momentos que el sistema decidió conservar por ti. No te preguntas si quieres verlos, solo aparecen. Así fue tu año. No hay reproche, no hay castigo, solo una narración armada con datos. Y sin embargo, algo se activa. Te ves desde afuera, te comparas con otras versiones tuyas, te preguntas si este año fue mejor o peor, si avanzaste, si te quedaste corto, si cumpliste algo de lo que prometiste en enero. Aquí, el archivo hace una pausa, porque no todo eso es inquietante. Hay algo genuinamente valioso en que una máquina te recuerde momentos que habías olvidado. Una risa, un viaje, una foto borrosa que activa una emoción real. La tecnología no solo vigila, también ayuda a recordar, a veces incluso mejor que nosotros. Pero también hay silencios. El sistema te muestra las fotos que existen, no puede mostrarte las que no tomaste. No aparece la conversación larga que no se grabó, el abrazo que no se fotografió, la tarde en la que no pasó nada extraordinario, pero algo se acomodó dentro de ti. Tu año, ahí, ya viene editado. Y aún así lo aceptamos, porque es cómodo, porque es bello, porque parece conocernos. Solo hay que mantener esa idea. Eso no fue todo tu año. Lo mismo ocurre con las sugerencias. Canciones que podrían gustarte, películas que encajan contigo, regalos perfectos para una persona que amas. A veces acierta, a veces de forma inquietante. No porque lea la mente, sino porque escucha los patrones. Búsquedas, decisiones repetidas, hábitos que dejaron rastro. No es magia, es estadística bien entrenada, y en muchos casos es bastante útil. El archivo no acusa eso como algo oscuro, lo nombra como lo que es, una versión moderna del mismo recorrido. Antes eran 3 fantasmas, ahora es un espejo con historial. El pasado ya no necesita memoria, tiene un registro. El presente ya no observa desde fuera, mide en tiempo real. Y el futuro ya no se presenta como advertencia, te aparece como una sugerencia. Quizá esto te guste, quizá esto eres, quizá esto deberías de querer. Antes la auditoría ocurría en diciembre, ahora ocurre todo el tiempo. Y lo más inquietante no es que el sistema te observe, es que empiezas a verte a ti mismo a través de lo que te devuelve, a medir tu vida en listas, a evaluar tus años en resúmenes, a pensar quién eres a partir de lo que quedó registrado.
El archivo lo conserva así porque el círculo casi se cierra. La escena doméstica, la estructura temporal, la mirada constante. Solo falta una cosa, un relato que nos permita imaginar qué ocurre cuando confiamos demasiado en lo que el sistema nos devuelve. Cuando empezamos a creer que eso es toda la historia. Cuando confundimos registro con verdad. Guárdalo, porque el siguiente archivo no habla de lo que fuiste, sino de lo que puede pasar cuando ya no recuerdas sin ayuda. En un futuro cercano, empezó a circular una nueva aplicación. Llegó sin ruido, sin anuncios alarmistas, integrada de forma natural a los sistemas de compra, envío y pago. La recomendaban los bancos, la usaban las tiendas, pronto la usaban todos. No pedía ningún esfuerzo, bastaba con aceptar. Nunca se presentó como obligación, siempre como ayuda. Prometía algo que parece sencillo, evitar errores. Decía conocer a las personas mejor de lo que ellas mismas se conocían. No adivinaba los deseos, los calculaba. Observaba hábitos, palabras repetidas, patrones de conversación, objetos mirados un segundo más. Con eso armaba sugerencias, y para facilitar la decisión, mostraba una simulación. La pantalla se encendía y aparecía la escena, la persona recibiendo el regalo. Sonreía y agradecía. Se emocionaba exactamente en el punto esperado. Cuando más preciso era el objeto, más nítida era la reacción. Cuanto más caro o más alineado a ciertas marcas o tendencias, más intensa parecía la emoción proyectada. No era una regla escrita, pero si ponías atención, eso se notaba. Podías probar alternativas, un pastel, un objeto genérico, un gesto sencillo. Las reacciones se convertían en más tibias, sonrisas cortas, agradecimientos solo correctos, pero nada extraordinario. La comparación era inevitable, todo parecía demasiado real para no creerle. Con el tiempo, nadie quería equivocarse. Regalar sin usar la aplicación empezó a sentirse irresponsable. ¿Para qué arriesgarte si el sistema ya había hecho todo el trabajo por ti? Las dudas desaparecieron, también las sorpresas. Todo era correcto, todo funcionaba. De pronto hubo una persona que no encajaba del todo en ese ritmo. No por rebeldía, sí usaba la aplicación, le había funcionado, pero había algo que le incomodaba. Preparando los regalos de Navidad, abrió la aplicación. Aparecieron las sugerencias habituales, simulaciones impecables, mejores opciones, mejores reacciones, todo en orden, y así armó algunos regalos. Pero cuando llegó al nombre de su hermana menor, la primera sugerencia fue clara, un teléfono nuevo. Podía comprarlo, tenía los recursos, la simulación mostraba una alegría exacta, medida y perfecta. Pero algo se detuvo. Cerró la aplicación y escribió un mensaje corto. Un café en mi casa cuando quieras. No compró nada, no envolvió nada, no hubo vista previa, no hubo porcentaje de acierto, no hubo sonrisa renderizada. El día se llevó sin notificación, sin registro previo. La conversación duró más de lo planeado. Hubo silencios incómodos, risas fuera de ritmo. Recuerdos antiguos llenos de pena, de compañía, de cosas que no sabían que seguían ahí. Nadie tomó fotos, nadie midió nada. No sabe si ese fue el mejor regalo, pero sabe que provocó algo que no estaba programado. Más tarde, la aplicación sugirió una mejora para la próxima ocasión, un objeto más adecuado, una experiencia más significativa. La sugerencia venía acompañada de una simulación perfecta. Incluso indicaba que aún estaba a tiempo de corregir. La persona no la abrió, no porque el sistema estuviera equivocado, sino porque ese momento nunca había aparecido en ninguna pantalla, y aún así había sido mucho más real. El archivo conserva esta historia sin moraleja. No dice que la tecnología falle, no dice que regalar cosas está mal, dice algo más incómodo. No todo lo valioso se deja predecir. Algunas cosas solo existen cuando alguien se atreve a no optimizar. Porque no todo lo que importa aparece en una lista, y porque lo real casi nunca es lo más eficiente. Estamos en la recta final de este episodio y nos toca recapitular.
Si vuelves al inicio, nada de esto empezó como un análisis, empezó como una escena incómoda, un niño incapaz de ver lo que tenía enfrente, porque su atención estaba secuestrada por lo que creía que le faltaba. No habla de maldad, solo habla de una verdad temprana. La expectativa puede borrar el presente. Después apareció diciembre, no como fiesta sino como momento, el único punto del año en el que la vida se presenta completa, pasado, presente y futuro alineados, pidiendo ser mirados al mismo tiempo, no por voluntad, por estructura establecida. Luego vino la huella del archivo, el recuerdo de cuando un regalo no era solo un objeto, sino la prueba de que alguien te había visto de verdad, y la tensión que aparece cuando ese gesto se repite hasta convertirse en ritual, no falso, pero frágil. Después vino Washington Irving, que le dio a la Navidad una escena, algo imaginable, doméstico y repetible. Dickens después tomó esa escena y le dio un esqueleto, una máquina sencilla y brutal para verte completo. Lo que fuiste, lo que eres, lo que estás alimentando sin darte cuenta, no para moralizarte, para exponerte. Santa después bajó ese mecanismo hacia los más pequeños, a la infancia, lo volvió canción, costumbre y una presencia amable. La mirada que no duele pero pesa, la idea de que alguien ve si mereces o no algo bueno, no por crueldad, sino por ordenar las cosas. La tecnología no inventó ese impulso, lo automatizó, volvió permanente la mirada, la hizo diaria, precisa y silenciosa. Un sistema que recuerda por ti, sugiere por ti, anticipa por ti, y poco a poco te enseña a mirarte como un dato más. Y al final llegó la fábula, un mundo donde optimizar dejó de ser opción y se volvió norma, donde no equivocarse parecía más importante que sorprender, hasta que alguien decidió no mejorar nada, y por eso pasó algo real. ¿Qué une todo esto? No solo es la Navidad, no solo los regalos, no solo la tecnología, la misma estructura repitiéndose con distintos disfraces, la necesidad humana de ser visto, el miedo a no merecer, la esperanza de que algo o alguien confirme que estamos haciendo las cosas bien. El archivo no dice que compartir, regalar o buscar alegría esté mal, dice que eso existe, pero deja una pregunta sobre la mesa. ¿Qué pasa el resto del año? Es fácil cerrar diciembre, es fácil cumplir una fecha, lo difícil es vivir sin una auditoría constante. Porque no todo lo que importa necesita ser observado, no todo lo que vale tiene que ser evaluado. Y aquí queda la última promesa antes de cerrar este archivo. No se trata de diciembre, se trata de quién te mira cuando te quedas a solas. En este momento el archivo ya no agrega nada más. Todo lo que tenía que dejar sobre la mesa ya está ahí. A partir de aquí ya no habla un analista, no habla un juez. Habla una voz sin rostro que estuvo aquí contigo escuchando lo mismo que tú. Gracias por quedarte hasta el final. En un tiempo donde casi todo se consume rápido, quedarse es un gesto raro. Y si este archivo te hizo pensar, incomodarte un poco o simplemente detenerte, eso ya es suficiente. El archivo no te pide fe, pide atención. Si quieres acompañar este proyecto, puedes buscar a El Archivo 42 en YouTube, TikTok, Spotify e Instagram y seguirnos donde te sea posible. Compartir este episodio también nos ayuda a crecer. No es una recomendación, no como una verdad, solo como una historia que quizá alguien más necesite escuchar para pasar el rato. Antes de irte, queda una pregunta abierta. No es para responderla bien ni para responderla rápido, pero ahí va. ¿Qué parte de ti se activó? ¿La culpa, la nostalgia o el miedo a no merecer algo este año? Si algo se movió, aunque no sepas ponerle nombre, déjamelo en los comentarios. No para convencer a nadie, solo para dejar constancia de que lo viste. Y si conoces a alguien que vive estas fechas con más presión que calma, siéntete libre de compartirle este archivo. No como un consejo, no como corrección, solo como una compañía. Porque a veces, lo más valioso no es que alguien nos diga qué hacer, sino saber que no somos los únicos haciéndonos las mismas preguntas. Y hasta aquí hablo yo. Ahora el archivo vuelve para cerrar el episodio. Hay cosas que no necesitan testigos, momentos que no piden registro,
Decisiones que no buscan ser vistas, no porque sean pequeñas, sino porque son reales. Tal vez eso fue todo este archivo, no una crítica a la Navidad, no una renuncia a los regalos, solo un recordatorio silencioso. Incluso cuando nadie te observa, sigues eligiendo quién vas a ser. Y no todo lo que importa ocurre en diciembre. Algunas cosas, las que sostienen una vida entera, solo existen cuando decides hacerlas sin una auditoría, sin recompensa inmediata, sin nadie mirándote todo el tiempo. Las luces siguen encendidas un rato más, la gente sigue celebrando o fingiendo, o simplemente pasando el día como puede. Las mesas se vacían, los regalos se abren, algunos se encajan perfecto, otros se quedan en un rincón esperando ser entendidos después. El calendario pasa la página, nada se rompe del todo, nada se resuelve del todo, solo queda la sensación quieta de haber visto algo que suele pasar desapercibido, la línea del tiempo expuesta, la mirada que nos pone frente a nosotros mismos. Y quizá, solo quizá, la conciencia de que no todo lo valioso necesita ser registrado, optimizado o simulado. A veces basta un café sin notificación, a veces una conversación que no quedó en ninguna lista, con un momento que nadie vio, pero que fue completamente auténtico. El truco no era portarte bien, era vivir como si te estuvieran observando todo el tiempo. Archivo 42, donde observamos el mecanismo y decidimos cuándo ser parte de él. No lo dije todo. No me creas nada. Tal vez este archivo no era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.